personas y que les enviaba merecidos desastres como castigo. Quiero que comprendas plenamente, que en ninguna parte del Nuevo Testamento se ha dicho claramente que traje una enseñanza completamente opuesta a las enseñanzas del Antiguo Testamento y por lo tanto no se puede confiar, aceptar, ni creer en él como una verdadera narración de mi vida y enseñanzas. Un relato verdadero y preciso de mi personalidad, mi naturaleza iluminada, las actitudes emocionales y mis enseñanzas en sí, hubiera dejado abundantemente claro que las antiguas formas de religión judaicas y mis enseñanzas iluminadas eran diametralmente opuestas en todos los aspectos. La religión judaica era de conceptos extremadamente materialistas. Ciertamente hay escritos de los cuales los judíos espiritualmente iluminados sacaban y siguen sacando una percepción mística de nuestra fuente del ser. Merecen ser venerados y respetados por su estado de mente trascendente. Pero a medida que los profetas llegaron al hombre y la mujer común por medio de sus escritos, se les transmitió un mensaje diferente, controlador, que era puramente humano y falso. Ningún control del bien o el mal es ejercido desde un Dios que está arriba. Si lo hubiera, el mundo no estaría en un estado tan espantoso de trastorno y miseria. Traje una nueva enseñanza dirigida exclusivamente a que la gente estuviera consciente de la universalidad y el amor, la naturaleza que se halla dentro, además de la naturaleza trascendente de aquello que trajo a la manifestación visible toda la creación. Es mi propósito dejar esto muy claro para permitir a los buscadores de la verdad deshacerse de cualquier resto de creencia que yo fui meramente un profeta, en una larga línea de profetas judíos que seguía predicando sus temas de un Jehová todopoderoso que poseía sentimientos ambivalentes hacia su propia creación. El temor hacia los judíos ortodoxos mantendría a raya a mis discípulos de acuerdo con lo que habían decidido contar al pueblo sobre mí. Debes recordar que para ganar nuevos adeptos judíos al cristianismo, tenían miedo de deshacerse del Antiguo Testamento, ya que había mantenido unidos a los judíos durante siglos. Por tanto, quitaron y añadieron a mis enseñanzas todo lo que fuera compatible con las viejas creencias religiosas. Se trazó una línea genealógica para asegurar a la gente judía que yo había descendido del rey David. ¿Por qué habrían de molestarse en hacer esto si no fuera para dejar claro que ciertamente era judío de linaje antiguo y por tanto podía ser un candidato a ser el Mesías? Si realmente hubieran comprendido por qué había venido a la tierra, romper con el pasado y poner los cimientos de un futuro de comprensión y actividad totalmente nuevas, hubiesen hecho valientes esfuerzos para asegurar que el pueblo comprendiese los verdaderos propósitos que me impulsaron hasta el día de mi muerte. Pero no lo hicieron. Obscurecieron mucho de lo que intenté enseñar. Un discípulo mío decidido, Esteban, no tenía tanto reparo de hablar claro de mis verdaderas enseñanzas, aunque también habían sido modificadas, pero aún así, fue apedreado hasta morir. Debes comprender que la vida de mis discípulos era precaria y no es de extrañar que enmascararan mis enseñanzas con pensamientos tradicionales para hacerlas más aceptables al pueblo. Aún así, habrá disputas violentas cuando digo que el cristianismo tan solo presenta una narrativa de algunas de mis afirmaciones y curaciones, las cuales no presentan demasiado conflicto con la enseñanza judaica. Es una religión creada por mis primeros discípulos y Pablo, después de su iniciación en Antioquía, para mantener unidos a los judíos en lo posible y para traer a los gentiles conversos al rebaño. La conveniencia entonces llegó a ser una faceta del pensamiento cristiano. Esta es la verdad sobre mi vida y muerte en la tierra. Surgirán disputas porque la gente se aferra a sus más apreciadas creencias y las abandonan solamente con el dolor experimentado por aquellos que pierden sus posesiones más queridas. Sin embargo, por muy queridas que sean sus creencias, son tan solo creencias. No son cimientos firmes sobre los cuales puedan construirse nuevas vidas.
Ahora que vuelvo a vosotros a través